¿Sabes lo que significa ser la mujer más poderosa de un país y al mismo tiempo no existir para nadie? Esa fue la paradoja que definió la vida de Dalia Soto del Valle, la esposa invisible de Fidel Castro. Durante más de 4 décadas compartió su vida con el líder de la Revolución cubana, fue madre de 5 de sus hijos y primera dama de Cuba en todo menos en el nombre. Sin embargo, para la mayoría de los cubanos, Dalia era un rumor, una sombra que apenas se vislumbraba en la tercera fila de algún acto oficial, como si su mera aparición fuera un error de protocolo. Su historia no pertenece al ámbito de la farándula ni del chisme, sino al del poder, el secreto y la manipulación de la imagen pública. Comprender quién fue Dalia es entender la mente de Fidel y la estructura psicológica de un régimen construido sobre la opacidad. En Cuba, donde todo era cuidadosamente controlado, incluso el silencio de una mujer podía tener un valor político. Fidel necesitaba que su figura encarnara el mito del revolucionario ascético, casado solo con la patria. Para sostener esa ficción, su verdadera esposa debía ser borrada de la historia. Su invisibilidad fue una estrategia, no un accidente. Fue un rol diseñado al milímetro por el propio líder que proclamaba la igualdad mientras edificaba una dinastía. Hoy, cuando apenas se la ve en contadas apariciones públicas, Dalia representa el eslabón oculto entre el poder absoluto y la intimidad más reprimida. Ella fue la prueba viviente de que el socialismo cubano también tuvo sus fantasmas. ¿Cómo se fabrica una mujer invisible desde el poder? Para entender cómo nació esa mujer invisible, hay que volver a su origen, a Trinidad, una ciudad colonial de la actual provincia de Sancti Spiritus. Dalia nació alrededor de 1940, en una familia de terratenientes, algo que por sí solo ya es una ironía. La futura esposa del líder comunista provenía de la misma clase que su revolución prometía destruir. Era maestra, disciplinada y carismática. Todos los testimonios coinciden en que poseía una belleza poco común, rubia, de ojos verdes, una presencia que inevitablemente destacaba. El año clave fue 1961. Cuba hervía en la euforia revolucionaria, se impulsaba la campaña nacional de alfabetización y Dalia, con apenas 17 o 18 años, se unió como voluntaria. Fidel, ya en la cima del poder, visitó Trinidad para dar uno de sus largos discursos. La vio entre la multitud, y según quienes estuvieron allí, quedó fascinado. Pero no hubo cortejo, ni palabras románticas. Lo que siguió fue una orden. Fidel pidió a su hombre de confianza, Pepín Naranjo, que consiguiera a esa muchacha. Aquella noche, en una velada privada, la conoció formalmente. Poco después, Dalia estaba embarazada de su primer hijo, Alexis. Ese embarazo fue su pasaje de salida del mundo real. Dejó atrás la escuela y su vida provincial para convertirse en un secreto de Estado. Desde entonces, su existencia se movería entre el silencio, la obediencia y la vigilancia constante. ¿Qué significa amar a un hombre que controla incluso tu silencio? En 1962, Dalia se mudó a La Habana. No vivió en el Palacio de la Revolución, sino en una casa discreta del barrio de Punta Brava, un refugio convertido en jaula. Fidel la visitaba en secreto, casi siempre de noche. Su rutina se reducía a un círculo controlado, los niños, los libros y un chofer que era a la vez su guardián y su espía. Cada llamada, cada visita, cada movimiento eran reportados. Era la compañera del comandante, pero su vida era una prisión elegante. Durante casi 20 años, su nombre no apareció en la prensa. Nadie fuera del círculo más íntimo sabía de su existencia ni de los 5 hijos que criaba sola. Oficialmente, Fidel seguía casado con la revolución. Las razones que se daban eran de seguridad, los supuestos complots de la CIA, los atentados. Pero el secretismo iba mucho más allá del miedo. Era una forma de control. El comandante no solo quería proteger a su familia, quería poseer su invisibilidad. Mientras el país se levantaba cada mañana con discursos sobre el sacrificio, en Punta Brava vivía una mujer cuyo sacrificio consistía en no ser vista. Su silencio no fue debilidad, sino la condición impuesta para sobrevivir dentro del poder absoluto. ¿Qué pasará cuando otra mujer entre en el círculo de Fidel? Ninguna historia sobre Dalia puede entenderse sin hablar de Celia Sánchez Manduley. Celia no fue una asistente ni una simple colaboradora, fue la mujer que moldeó el entorno íntimo y político de Fidel. Combatiente de la Sierra Maestra, estratega, archivista y guardiana de la memoria revolucionaria, Celia representaba el corazón moral del régimen. Su cercanía con Fidel era absoluta, estaba presente en su vida diaria, en sus decisiones y hasta en su imagen pública. Mientras Dalia vivía confinada en la casa de Punta Brava, Celia ocupaba el espacio visible a su lado. Ella aparecía en los actos oficiales, en las fotos,
en los homenajes. Era la mujer de la revolución, la compañera espiritual, la figura intocable que nadie osaba cuestionar. Fidel, que no compartía el poder con nadie, si lo compartía con Celia. Ella era su confidente, su filtro y su espejo político. Y ahí estaba la paradoja. La esposa legítima debía permanecer en la sombra porque otra mujer, la mujer del poder, ya ocupaba su lugar simbólico. Dalia no podía existir mientras Celia viviera. Su invisibilidad era también el precio que pagaba por no desafiar ese equilibrio. Durante 2 décadas, el triángulo se sostuvo con precisión quirúrgica, el líder, su brazo político y su fantasma doméstico. ¿Qué ocurrió cuando la mujer que mandaba en la revolución murió? El año 1980 marcó un punto de quiebre. Celia Sánchez murió de cáncer de pulmón, y con su muerte desapareció la figura más influyente en la vida de Fidel. Por primera vez en muchos años, el comandante se quedó sin su confidente más íntima y sin su organizadora. En ese vacío emocional y logístico, decidió formalizar lo que durante 20 años había sido un secreto. Se casó con Dalia Soto del Valle. No hubo ceremonia pública, ni flores, ni fotos. Fue una boda civil discreta, presenciada solo por sus hijos. Ningún medio la anunció. A partir de ese momento, Dalia se convirtió oficialmente en su esposa, pero sin que cambiara su posición ante el país. Continuó invisible, sin actos oficiales, sin discursos ni entrevistas. Lo que cambió fue su estatus dentro de la estructura del poder doméstico. La familia se mudó al complejo de alta seguridad del oeste de La Habana, conocido por su nombre en clave, un recinto aislado y autosuficiente donde convivían la intimidad y la vigilancia permanente. Para Fidel, casarse con Dalia no fue un gesto romántico, sino un movimiento táctico. Celia había sido la esposa política, Dalia se convertiría en la esposa funcional, la guardiana del orden privado. El líder necesitaba estabilidad en casa para seguir proyectando el mito de su entrega total al país. ¿Qué destino aguardaba a los hijos nacidos de ese secreto? Los 5 hijos de Fidel y Dalia crecieron en un entorno tan privilegiado como clandestino. Todos compartían un rasgo peculiar. Sus nombres comenzaban con la letra A, una decisión inspirada por la admiración de Fidel hacia Alejandro Magno. Alexis, Alexander, Antonio, Alejandro y Ángel formaban el núcleo de una dinastía que debía permanecer invisible, pero destinada a heredar el poder simbólico del padre. De niños fueron educados bajo estrictas medidas de seguridad, separados del resto de la población y de los hijos del primer matrimonio de Fidel, en especial de Fidelito, su hijo con Mirta Díaz Balart. Esa separación no era casual, formaba parte de la fragmentación emocional que el comandante imponía a su entorno. Con el paso de los años, algunos de esos hijos comenzaron a destacarse. Alexis, ingeniero en telecomunicaciones, Alexander, fotógrafo oficial del líder, Antonio, médico deportivo y figura pública, Alejandro, vinculado a funciones de inteligencia, y Ángel, el más enigmático. Su vida cómoda contrastaba con el sacrificio que el régimen exigía al pueblo. Mientras en las calles se hacían colas interminables por 1 kilo de pollo, en los círculos del poder la familia Castro disfrutaba de privilegios reservados. La revolución, que había prometido igualdad, había engendrado su propia aristocracia. ¿Qué ocurre cuando esa dinastía empieza a mostrarse al mundo? Con el tiempo, los hijos de Dalia y Fidel comenzaron a moverse entre la discreción y el escándalo. El nieto más mediático, Sandro Castro, hijo de Alexis, se convirtió en un símbolo del contraste brutal entre el discurso del sacrificio revolucionario y la vida real de sus descendientes. Sus videos en redes sociales, conduciendo autos de lujo por las calles de La Habana o mostrando fiestas llenas de alcohol y música, eran una bofetada directa a la narrativa de austeridad que durante décadas se había impuesto desde el poder. Pero la figura que más indignación provocó fue Antonio Castro Soto del Valle, conocido simplemente como Tony. Médico ortopédico, pero amante de los lujos, Tony representaba el extremo de la contradicción, un hijo del líder comunista disfrutando de yates, hoteles 5 estrellas y torneos de golf. El mismo deporte que Fidel y el Che Guevara habían ridiculizado como símbolo burgués. Las fotografías de Tony en Europa o Turquía circulaban como pruebas vivientes de que la revolución se había convertido en una dinastía. En contraste, Dalia se mantenía al margen, fiel a su silencio, como si cargar con la culpa de los excesos ajenos también fuera parte de su papel. La mujer que había vivido oculta durante décadas seguía siendo invisible, incluso cuando su familia se convertía en espectáculo. ¿Qué pasaba detrás de ese silencio cuando el escándalo tocaba la puerta del poder? Entre todos los hijos de Fidel y Dalia, Alejandro Castro Soto del Valle fue siempre el más hermético. A diferencia de sus hermanos, no cultivó imagen pública. Se formó en programación y seguridad,
y con los años ocupó cargos vinculados al Ministerio del Interior. Su nombre apenas aparecía, pero cuando lo hacía, era rodeado de misterio. En 2015, su figura resurgió en un contexto inesperado, un juicio por narcotráfico en Cienfuegos. Varios acusados mencionaron a Alejandro en sus testimonios, asegurando tener vínculos con él y con altos mandos del MININT. Las grabaciones del proceso, filtradas en secreto, mostraban cómo jueces y fiscales evitaban cualquier intento de investigar esa línea. Cada vez que su nombre surgía, el tema cambiaba. Era el ejemplo perfecto de cómo funcionaba la impunidad dentro del sistema. La ley era una herramienta para controlar a los otros, nunca a los que llevaban su apellido. Aunque nada pudo probarse oficialmente, aquel episodio confirmó lo que muchos cubanos sospechaban: la familia Castro no solo heredaba el poder político, sino también el privilegio de estar por encima de la justicia. En la estructura del poder cubano, el silencio era la forma más efectiva de absolución. ¿Qué hace un país cuando su mito empieza a resquebrajarse desde adentro? En un país donde la información es un privilegio, los vacíos se llenan con rumores. La ausencia de Dalia durante décadas alimentó todo tipo de historias. En foros clandestinos y comentarios anónimos comenzaron a circular versiones sobre su carácter, su temperamento y hasta supuestas infidelidades. Algunos afirmaban que bebía más de lo que debía, otros, que había tenido un breve romance con un miembro de su escolta. Nada de eso fue jamás comprobado. Pero los rumores persistieron, como si el pueblo necesitara llenar con fantasías la figura de una mujer que le fue negada. En una nación acostumbrada a héroes y mártires, Dalia era un enigma sin narrativa oficial. La gente quería imaginarla riendo, sufriendo, bailando, siendo humana. Esa necesidad colectiva de darle carne a un fantasma era, en el fondo, una forma de resistencia. Si el régimen construyó un mito deshumanizado, el pueblo intentaba romperlo inventando emociones. Dalia, la mujer invisible, se convirtió así en un espejo donde cada cubano proyectaba su propia frustración ante el poder que todo lo silencia. ¿Quién fue realmente Dalia frente a las otras mujeres de Fidel? Para entender la singularidad de Dalia, hay que mirar a las otras mujeres que pasaron por la vida de Fidel. Antes de ella estuvo Mirta Díaz Balart, su primera esposa, miembro de la alta sociedad habanera y hermana de un funcionario del régimen de Batista. Con Mirta tuvo a Fidelito, su primer hijo, símbolo de un pasado burgués que el propio líder se encargó de borrar. Luego apareció Nati Revuelta, una socialité elegante que vendió sus joyas para financiar el asalto al cuartel Moncada y con quien tuvo una hija, Alina Fernández, que terminaría huyendo del país y convirtiéndose en una de sus más duras críticas. También hubo historias fugaces, como la de Marita Lorenz, la amante alemana reclutada por la CIA para asesinarlo y que, según ella misma confesó, no pudo hacerlo porque todavía lo amaba. Frente a todas estas figuras de película, dramáticas, públicas, intensas, Dalia representaba el extremo opuesto, la mujer sin rostro, la compañera doméstica, la que vivía entre el silencio y la obediencia. Si las otras encarnaban el mito romántico del líder irresistible, Dalia fue la prueba de su poder absoluto. Ella no fue conquistada, fue designada. Su papel no era inspirar, sino sostener en la sombra el edificio de su mito. ¿Por qué Fidel necesitó que su esposa fuera invisible para fortalecer su imagen? La invisibilidad de Dalia no fue una casualidad, ni una consecuencia del carácter reservado de su esposo. Fue una política de Estado. Desde los primeros años del poder revolucionario, el régimen eliminó la figura de primera dama, considerándola una afectación burguesa propia de gobiernos capitalistas. Si el líder era un hombre entregado a la patria, no debía tener una esposa visible. Fidel, obsesionado con controlar cada detalle de su imagen, adoptó ese principio como dogma. Se presentaba ante el mundo como un monje guerrero, sin familia ni debilidades, un apóstol que dormía pocas horas y vivía para el pueblo. Dalia, por tanto, debía desaparecer del relato. Su sacrificio era necesario para mantener intacto el mito del líder célibe y devoto. Esa desaparición fue planificada con precisión militar. Ningún medio podía mencionarla, no había fotos oficiales, ni entrevistas, ni apariciones programadas. En un sistema donde cada imagen servía a la propaganda, la ausencia de una mujer era también un mensaje. Su función política era no existir, y en esa no existencia se sostenía una de las mentiras más eficaces del régimen. ¿Hasta qué punto esa invisibilidad era también una forma de control psicológico? Fidel Castro no solo gobernaba un país, gobernaba su propio entorno con la misma rigidez. Sus allegados describen una mente obsesiva, paranoica, incapaz de confiar plenamente en nadie. Esa desconfianza, que en la política se traducía en vigilancia y represión,
en lo personal se convertía en control absoluto. Dalia y sus hijos no fueron la excepción. El secreto familiar servía también como escudo emocional. Al mantener a su esposa y a sus hijos fuera del foco público, Fidel evitaba cualquier competencia de afecto. La revolución debía ser su única familia. Esa necesidad de centralizar la atención, de que nada ni nadie eclipsara su figura, era una expresión de su narcisismo, documentado por biógrafos y antiguos colaboradores. El aislamiento de Dalia fue, por tanto, una extensión natural de la lógica del poder. Si Fidel no compartía el escenario político, tampoco compartiría el doméstico. Su control no terminaba en el Estado, se infiltraba en su casa, en sus afectos, en el tiempo y el silencio de su esposa. La invisibilidad de Dalia fue el reflejo más íntimo de su dictadura. ¿Qué revelaba este control sobre la verdadera naturaleza del poder en Cuba? En 2006, la revista Forbes colocó a Fidel Castro en su lista de los gobernantes más ricos del mundo, con una fortuna estimada en $900 millones. La cifra, basada en el control que ejercía sobre empresas estatales, rompía la narrativa de un líder austero que decía vivir sin lujos. La reacción fue inmediata, un discurso televisado de casi 4 horas en el que el propio Fidel calificó el informe de calumnia imperialista. Si prueban que tengo una cuenta en el extranjero, renuncio, dijo con indignación. Nunca demandó a la revista. Años después, su exguardaespaldas, Juan Reinaldo Sánchez, publicó un libro donde describía una vida de privilegios inconfesables, mansiones, yates, una isla privada y un sistema personal de lujo sostenido por el Estado. El testimonio reforzó la idea de que el comandante había vivido rodeado de comodidades mientras predicaba el sacrificio. Si la fortuna existía o no es casi irrelevante. Lo importante era la contradicción. En un país donde los cubanos hacían colas para conseguir jabón o pan, el mito del líder pobre sostenía una realidad de élite. Y en el centro de esa contradicción estaba Dalia, la mujer que nunca habló, pero que heredó el legado material y simbólico de un imperio personal. ¿Qué papel juega Dalia después de la muerte del hombre que la borró? Fidel Castro murió en 2016, pero el secretismo que él impuso sobrevivió. Dalia, ya anciana, mantuvo la misma rutina de reserva que la acompañó durante toda su vida. Se la ha visto en contadas ocasiones, visitando la tumba de su esposo en Santiago de Cuba o participando en discretos actos conmemorativos, siempre rodeada de sus hijos, siempre en segundo plano. No concede entrevistas, no emite declaraciones. Su presencia, breve, contenida, serena, parece recordarle al país que el mito sigue vivo, aunque el hombre ya no esté. Su silencio se ha convertido en una forma de continuidad. Dalia ya no es solo la esposa invisible del comandante, sino la guardiana de un relato que el poder aún necesita proteger. En un país que lleva más de medio siglo dirigido por el mismo apellido, su figura funciona como puente entre el pasado épico y la dinastía que lo sucedió. Los Castro no gobiernan oficialmente, pero su sombra todavía pesa sobre cada decisión. Dalia, sin proponérselo, se transformó en la matriarca simbólica de esa herencia. ¿Qué representa Dalia en la Cuba que intenta sobrevivir a su propio mito? La historia de Dalia Soto del Valle resume, quizás mejor que ninguna otra, la gran contradicción de la Revolución cubana, la promesa de emancipación que terminó devorando la libertad individual. Fue la mujer más cercana al poder y, al mismo tiempo, la más anulada por él. Madre de una dinastía en un país que abolió las clases, su papel político consistió en ser invisible para que otro pudiera parecer invencible. Su vida fue un acto de obediencia convertido en símbolo. Su silencio sostuvo un mito construido sobre la renuncia de los demás. Cuando Fidel murió, Dalia heredó el peso de un país acostumbrado a callar. Hoy, su sola existencia es una metáfora, la de una nación entera que aprendió a sobrevivir sin decirlo todo. Dalia Soto del Valle fue el secreto mejor guardado de Cuba, la pieza humana que mantuvo en equilibrio una maquinaria de poder y propaganda. En su sombra se refleja la historia de un país donde el silencio no es ausencia, sino el lenguaje del miedo. Y mientras su figura siga siendo invisible, la revolución seguirá teniendo algo que ocultar. En el corazón del poder más absoluto, la mayor forma de control fue siempre el silencio. Y Dalia, sin decir una sola palabra, lo encarnó mejor que nadie.